Firmar un contrato puede ser emocionante, pero también puede ser muy intimidante si no se entiende bien lo que está por firmarse. Si tiene dudas al respecto y quiere resolverlas, quédese con nosotros. Le damos la bienvenida a Fe Pública. Somos Paola Castillo y Guillermo Narváez, notarios públicos, y nos da mucho gusto que nos acompañe en este espacio donde el derecho notarial se vuelve fácil y accesible para todos. Este programa es una coproducción entre la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el Colegio de Notarios del Estado. Y todos los lunes a las 8 de la noche tenemos una cita por el canal 35.1 de Televisión Abierta, canal 35 del sistema de cable local, en www.ujat.tv, en el 96.1 FM Radio Ujat y en Facebook Live Ujat. Así que permítanos ser su guía más confiable, pues le daremos los mejores consejos para proteger su patrimonio y el de su familia. ¿Qué tal, Memo? Gusto saludarte. Hola, Pau, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. La verdad me siento muy feliz, muy contento de tener esta noche en nuestro estudio al licenciado Carlos Francisco Dagdú Cadenas, notario público número 20 del municipio del Centro Tabasco. Una persona que es una eminencia para todos nosotros, ha sido maestro de muchos de nosotros y poder platicar un poquito de su vida, conocer su trayectoria. Así que vamos a ver una pequeña semblanza y vamos a continuar con él. Carlos Francisco Dagdú Cadenas nació en Huimanguillo, Tabasco, el 27 de mayo de 1947, licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Derecho Constitucional, Amparo y Derechos Humanos por la UJAT, institución de la que es profesor jubilado después de una brillante carrera académica. Inició en la Escuela de Contabilidad y Administración, hoy DACEA, donde fue consejero técnico y consejero universitario por la misma. Fungió como director de la Escuela de Ciencias de la Educación en el periodo 1975 y 1976 y en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Destacó como catedrático en la licenciatura y la maestría en Derecho por más de 30 años. Por su destacada labor educativa, la UJAT le ha conferido diversas distinciones. El reconocimiento al mérito académico en 1997. Reconocimiento al mérito académico en 2002 por el primer lugar de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades y también como ser el mejor profesor universitario en ese año. En 2008 recibió la medalla conmemorativa del 50 aniversario de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y en 2022 el nombramiento de maestro emérito. En 2005 la revista Fuerza Jurídica le otorgó el galardón Fuerza Jurídica y en 2012 obtuvo el premio Juchimán de Plata, otorgado por la Asociación Juchimanes de Plata, AC. Dentro del ámbito jurídico, fue juez primero de lo civil en Villahermosa, Tabasco, y primer director de la Defensoría de Oficio del Estado. En la función pública ha ocupado cargos de elección popular, tales como el de presidente municipal de Huimanguillo en el periodo 1989 a 1991 y diputado de la 54ª legislatura del Estado de Tabasco en el periodo 1992-1994, fungiendo durante su gestión como presidente de la Gran Comisión del H. Congreso. Bueno, pues es una pequeña reseña de la trayectoria del maestro Carlos Francisco, que le damos la bienvenida, maestro. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, Pau. La verdad que es un privilegio para mí en lo personal, y estoy seguro que para Pau igual, tener aquí al maestro que ha sido maestro de nosotros. Tuve el privilegio y el honor de ser parte de su notaría y de tener parte de mi formación profesional con él. Y vamos a platicar un poquito de su trayectoria, un poco de su vida. Maestro Carlos Francisco, platíquenos un poquito por qué decidió estudiar Derecho, platíquenos un poquito de su trayectoria. Bueno, la inquietud por la justicia es algo que los jóvenes tenemos en un momento determinado y eso es importante, tratar de sacar hacia adelante nuestros deseos, nuestros proyectos, y es un deseo que se cumplió, estudiar Derecho para tratar de apoyar a la sociedad en lo que se pueda, de acuerdo con nuestra capacidad y nuestro leal saber y entender. Inclusive la carrera de Derecho es una carrera que tiene muchas variantes y variables, o sea, que va desde el derecho, la economía, la administración pública y la materia laboral. Entonces es un espacio
muy grande por el que podemos incursionar los deseosos de esta carrera. Ahí veamos un poquito en su trayectoria, en su semblanza, que ha participado también en la vida pública. Además ha sido juez, ha tenido muchas facetas. ¿Cómo podemos conocer más a Carlos Francisco? ¿Maestro, político, administrador público? Notario. O de todo un poco, notario, además, de todo un poco, ¿no? Creo que pues, hay muchas cosas que se pueden hacer. El abogado tiene esa oportunidad de poder desarrollarse en muchas actividades. Y decíamos, el apasionamiento de la justicia como juez es algo interesante, tratar de impartir el derecho como corresponde. O en su caso, una de las que no se habló fue que fui el primer director de Ciencias de la Educación, pero también no se habló que fui director de las Defensorías de Oficio del Estado. La primera Defensoría de Oficio del Estado era departamento y cuando yo llego se hace dirección general. Ahí es una actitud que debe llegar uno con muchas ganas de servir, porque en la Defensoría de Oficios prácticamente llegan los más necesitados, los más pobres, o ocasionalmente quien no tiene defensor. Entonces es una labor a veces titánica por la cantidad de asuntos, la variante de asuntos también, y entonces es una actividad muy positiva. Porque les decía yo que la carrera de Derecho da una oportunidad de desarrollarse a nivel local, de defensoría de oficio, de juez, de procuraduría, pero también a nivel internacional o como maestro universitario, que es una de las mejores facetas que he tenido en la vida. Supongo que esto moldeó también su forma de ser tan humanista y tan cercana, ¿cierto? Sí, la carrera de Derecho es algo muy interesante, bastante interesante, y que lamentablemente muchas veces los maestros no se preparan para poder desarrollar su actividad, y la verdad que es un compromiso muy grande que tenemos los maestros en darle lo mejor de sí a los alumnos, tratar de enseñarles, encontrar la vocación de ello. Por eso, entre las últimas publicaciones que hice fue el de una metodología para el maestro que llega y ahora, ¿qué voy a hacer? Me acaban de nombrar maestro, esta materia, ¿qué hago? ¿Dónde documento? ¿Dónde me lleno de experiencia, tanto práctica o no? Entonces hay una forma de desarrollar nuestra experiencia, nuestras facultades, y es una labor muy encomiable ser maestro de la universidad. Creo que es una de las facetas más grandes que se puede tener. Usted se enamoró tanto de su carrera que decidió además compartirla con los jóvenes estudiantes. Efectivamente, tenemos este libro, Metodología Didáctica para la Docencia en la Educación Superior, que es un libro de cabecera para todos aquellos que quieren ser maestros universitarios o, como nos comentaba, a cambio de materia, que tengan una materia nueva que aportar. Usted ha sido maestro por más de 40 años, pero él no era cualquier profesor, fue profesor, investigador de tiempo completo de nuestra máxima casa de estudios, y esto requiere mucha preparación, mucho estudio y además aportar en el ramo de la investigación. Cuéntele, por favor, a nuestra audiencia todo lo que implica ser un profesor con estas características. Sí, en la metodología, yo no lo quisiera llamar libro ni ensayo, es un pequeño guía nada más para el maestro que empieza. Y hay una diferencia, por ejemplo, con los libros que publiqué, sobre todo los dos últimos, de Derecho Administrativo y el de Derechos Humanos, con otros maestros como Maday y Pampillón, donde hacemos muchas citas, más de 300, 600 citas entre los dos libros. Pero el de metodología pensé hacerlo de una forma distinta. Tiene únicamente la experiencia que tuve como maestro a lo largo de los años, desde el inicio, desde que se nombra uno como maestro, dónde voy a dar, cuál es el plan de estudio de la escuela, cuál es el plan de estudio de la universidad, qué se debe aportar, qué libros debe apoyarse. Es decir, inclusive tomar con mucha responsabilidad quiénes van a ser tus alumnos. Es decir, tienes que hacer una serie de metodología para poder impartir y llevar el conocimiento lo mejor posible, porque muchas veces encontramos que el nivel del grupo no es el mismo,
porque vienen de distintas escuelas, distintos maestros, y entonces eso tienes que ser una nivelación, tienes que hacer una adaptación, tratar de rescatar a los más atrasados sin menoscabo de los que más impulso tienen. Entonces tienes que hacer una serie de evaluación para tratar de encuadrar el grupo para que haya el mejor aprendizaje posible. ¿Cuántos libros ha escrito, maestro? Pues yo creo que 8 o 9. Bueno, pero además de su amplia trayectoria como docente, también tenemos una amplia trayectoria como notario. ¿Cómo se dio ese proceso para ser notario público? ¿Cuántos años lleva de fedatario? Díganos un poquito de su trayectoria y de su experiencia. Bueno, de notario pues, tuve la fortuna de que siendo el Licenciado Campos senador, se me dio la oportunidad de que yo tuviera la sustitución con él como con notario sustituto. Esa fue la primera oportunidad. Y al terminar... ¿En qué año, maestro? No recuerdo, creo que en el 80 más o menos, 79. Era el maestro, era el doctor Rovirosa o el ingeniero Rovirosa el gobernador y el licenciado Salvador Neme Castillo el secretario de gobierno. Al concluir el sexenio ya me dio la oportunidad de ser notario público número 20. Entonces de esa manera pues pude empezar mi carrera notarial sin olvidar las otras actividades que había yo tenido en la abogacía, como el derecho laboral o el derecho mercantil, pero sobre todo el apasionamiento de ser maestro de la universidad, que fue desde 1971. Creo que ser notario solo consolidó todo su conocimiento. De hecho, como investigador en la materia, el maestro fue invitado a exponer en una convención iberoamericana de derecho notarial, en la que no solo se tratan esos temas, sino se trataron temas acerca de derechos humanos, y él dio una ponencia que le dejó una trayectoria y una experiencia interesantísima. Cuéntenos, por favor, un poco de esto. Sí, mira, hubo la convocatoria de la Asociación Internacional Iberoamericana del Notariado Mexicano, que se iba a celebrar en Punta del Este. Entonces se hizo una invitación por país con sus delegaciones y también por maestros particulares o investigadores que quisieran participar. Ahí tuvimos la oportunidad de participar en ese congreso con una serie de contratiempos, pero que al final pues los resultados fueron positivos. Dentro de la cantidad de ponencias y de países que participaron, resultamos ser relatores internacionales y ser designado entre las 10 mejores ponencias la que presentamos, que prácticamente me cayó como anillo al dedo la ponencia que presenté, porque en ese entonces se refiere al presupuesto público como mecanismo de protección de los derechos humanos, y eran las 4 materias que yo estaba dando, es decir, derecho constitucional, derecho administrativo, derechos humanos, y entonces entre ellas prácticamente lo enfoqué a esas actividades y sobre el presupuesto público, con la fortuna que tuve de que en los países del Sudamérica había problemas muy graves del presupuesto público, y entonces la ponencia fue muy bien aceptada, con algunos incidentes que me favorecieron, pero fueron coincidencias que se fueron dando. En materia económica llamamos coyuntura, es decir, que puede ser positiva o puede ser negativa. La coyuntura negativa te lleva a la crisis y la coyuntura positiva te lleva a la bonanza, que todas las cosas salgan bien. Y en esta ocasión las cosas se me fueron presentando desde el apoyo que tuve por el rector en aquel entonces, el presidente del tribunal de aquel entonces que me mandó a hacer los CD que tenía yo que mandar a Punta del Este, y cuando recibí la noticia de que había sido aceptado, pues para mí ya todo era ganancia. Claro, una delegación grande de México, ¿cierto? Fue una delegación muy grande de México, donde desafortunadamente a los de provincia no los dejaron participar, nos cerraron las puertas en ese sentido, pero como había la oportunidad de participar de manera individual, yo dije, pues ya terminé mi ponencia, la mandé a ver qué pasa, y mi sorpresa fue que con el tiempo, quizás en un mes, me llega la noticia que mi ponencia había sido aceptada, que había pasado el primer filtro, y que me preparara yo para hacer una presentación tal día, pero tenía que mandar
una cantidad muy grande de cassettes, de CD. Bueno, la realidad es que la trayectoria del maestro Carlos Francisco es impresionante. Para los que tenemos la oportunidad de estar frente a grupo y ser docentes, pues preparar una materia no es lo más sencillo, y el maestro pues no solamente te da un tema, sino te habla de 4, 5, 6 temas distintos. Sí, esa ponencia fue importantísima porque representó, decíamos, un problema de carácter social, económico, de derechos humanos y presupuesto público y materia constitucional, que ahí se presentó un incidente que decíamos, todo se fue abonando para que las cosas salieran bien. Desde que entré a la solicitud de que se me admitiera, hasta el apoyo que me dio el rector entonces, de aquel Jorge Abdo Francis, muchas cosas, como notario, deducir de impuestos, claro. Porque si te preparas y estudias, tienes la oportunidad de que eso se lo cargues a Hacienda, porque Hacienda lo permite patrocinar en investigación, en estudio y en capacitación. ¡Qué maravilla! Esta ponencia de usted se encuentra en el libro Introducción a los Derechos Humanos. Este libro fue editado por la UJAT, así como el libro de Administración Pública y Derecho Administrativo. Recuerden que estamos dentro del marco de la Feria Internacional del Libro UJAT, y este va a ser uno de los libros que usted va a poder encontrar. Ha sido muy ilustrativo platicar con el maestro. Y bueno, amigos, vamos a ir a un corte, pero antes de esto quiero invitarlos nuevamente a compartirnos sus dudas al teléfono 9933-581596 y al correo fe.publica.notarios@gmail.com. Regresando del corte, vamos a continuar platicando con el maestro acerca de las generalidades de los contratos, así que no se vaya, recuerde, esto es Fe Pública. Continuamos aquí en Fe Pública y estamos platicando ahorita con el maestro Carlos Francisco Dagdú Cadenas, notario público número 20, y nos estaba platicando un poquito acerca de su trayectoria, de su vida profesional, y vamos a tocar un tema muy interesante, el tema de los contratos y las generalidades del mismo. Maestro, ¿cómo le podríamos explicar a alguien que está en su casa de manera sencilla, de manera práctica, qué es un contrato, para que lo puedan entender y de ahí vayan surgiendo muchas dudas? Sí, creo que antes que nada quiero pedirle disculpas a los maestros y doctores en Derecho, porque vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo, claro, al lenguaje que nos pueda entender la gente común y corriente, o que tenga la posibilidad de hacer un acto jurídico, sobre todo, claro, o un contrato. Esto es importante. El mensaje que creo la plática va destinado sobre todo a ellos, ¿no? Claro. Ya la preparación especial podríamos haberle en la Escuela de Derecho y en la universidad, pero entonces vamos al público en general. Así es. Yo creo que aquí hay algo muy importante y que hay que destacar. El derecho común, conocido como derecho civil, es un derecho básico, es una raíz donde surgen todos los demás derechos. Es decir, el derecho común o el derecho civil, en su parte esencial, es la parte fundamental que todo estudiante o que todo abogado debe entender, porque de ahí surgen especialidades, pero siempre cuando tienen problemas regresan al derecho común. Claro, los demás derechos como el laboral tienen matices muy especiales, pero la verdad es que nunca olvidan sus raíces del derecho común, que nos sirve para entender. Y ahí vemos como, por ejemplo, los actos jurídicos, los elementos de validez, los elementos de sentencia de todo acto jurídico. Y entonces estos, con algunas variables, se repiten en otros derechos, como el laboral, que tiene algunas variables de ayuda social al más débil. Esto es importante, pero que de todas maneras debe tomarse en cuenta mucho de lo que se dice y se comenta del derecho civil. Por ejemplo, ¿qué es un acto jurídico? Un acto jurídico es una manifestación de voluntad para producir consecuencias de derecho, es decir, que puede ser un acto, o puede ser un contrato, o puede ser
un convenio, pero todos ellos requieren los elementos esenciales y elementos de validez para que el acto funcione correctamente. Esto es importante, y eso en todas las ramas de derecho, repito, con algunas variables. Los elementos de existencia, ¿qué quiere decir? Elemento de existencia significa de que tiene vida, es decir, para que cobre vida el contrato o el acto jurídico debe tener los elementos de existencia que son básicos. Esto es importante, y que si no se cumple con ellos se produce la nulidad o la inexistencia del acto jurídico. Esto es básico e importante, que puede ser aplicado para los actos, para los contratos, los convenios en materia civil y en cualquier otra área con sus variables que se pueden presentar. Repito, con sus excepciones. ¿Cuáles son ellos? Y podemos verlo de una manera muy sencilla, sin usar mucha tecnología: el consentimiento, el objeto y la solemnidad. Es decir, el consentimiento, ¿qué significa el consentimiento? El consentimiento es la manifestación de voluntad, lo que el contratante quiere hacer: vender, comprar, arrendar, alquilar, es decir, otorgar un poder. Es el consentimiento. ¿Qué quieren los contratantes hacer en un momento determinado? Uno quiere comprar, otro quiere vender. Entonces, uno quiere rentar y otro quiere que le alquilen. Entonces, esta manifestación de voluntad puede otorgarse de dos maneras. Una es expresa y la otra tácita. Es decir, ¿cuál es la expresa? La que se manifiesta de signos inequívocos, que no deje lugar a dudas cuál es la voluntad de los contratantes. Esto es importante, debe ser clara, debe ser precisa, no hay otra forma. Es decir, no debe dejar lugar a dudas cuál es la intención de los contratantes, y debe ser, vuelvo a repetir, a través de signos inequívocos, verbal o escrita, pero que quede con claridad, que no haya duda qué es lo que pretende. Oye, que yo pensé que me ibas a donar. No, no es donación, es una compraventa. O que me ibas a regalar. No, yo te di, o que me ibas a dar derecho de posesión. Yo te di para que dieras una posesión, pero no para que prescribas, sino para que vivas. Claro. Es decir, ¿cuál es la manifestación de voluntad? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quieren los otorgantes? Bueno, uno puede querer vivir ahí por un tiempo determinado y te la puedo dar en comodato, que es uno de los contratos y de las variables, o te lo puedo dar en arrendamiento. Claro. Oye, te di en arrendamiento no para que prescriba. Es decir, el hecho que tengas 15 o 20 años no quiere decir que va a prescribir a tu favor, porque la voluntad, la intención con entraste no era de venderte ni de quedarte como propietario, sino alquilar, de usar o usufructar la propiedad. Por eso es importante que las notarías, nosotros entrevistemos a las personas, platiquemos con ellas, les tratemos de descifrar qué es lo que quieren y le demos forma a sus pretensiones, porque de repente pues llegan con alguna idea y nosotros ya le damos la forma correcta, que a veces no es la misma, como dicen, quiero heredar en vida, cuando lo que quieren hacer es una donación. Sí, por eso más adelante se ve en otra materia más profunda que hay el acto real y el acto simulado. Es decir, muchas veces dicen que va a ser una compraventa cuando realmente es una donación. Hay un acto es real y el otro es simulado, el otro no existe, simplemente lo hacen por evadir impuestos o por alguna propiedad o por conseguir un crédito. Pero la voluntad no era vender, la voluntad era donar, y pueden hacer figurar un contrato de compraventa, acto simulado y acto real. Pero esta manifestación debe ser clara, debe ser precisa. ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que desea? También está la expresión de voluntad tácita, es decir, tácita, el consentimiento tácito. ¿Cuál es? Pues el que se presume de un hecho o se presume por actos que hicieron los actores y que la ley permite presumir. Es decir, hay momentos en que la ley permite presumir que los contratantes quisieron hacer esto o no hacerlo. ¿Qué es lo que van a hacer? Esto es básico, permite presumir siempre y cuando que la presunción no sea contraria a la ley ni sea ilícita. Esto es básico. Entonces, el consentimiento, ¿qué cosa es? La voluntad, es la intención, es lo que los contratantes quieren hacer. ¿Qué quieres? Comprar, vender, dar en comodato, arrendamiento, otorgar un poder, o que otorgar un poder limitado para pleitos y cobranzas y nunca para actos de dominio. O sea, hay que
saber exactamente cuál es la intención, y esa es la responsabilidad de nosotros los notarios. No vamos a hacer un poder de actos de dominio o de administración cuando lo único que quieren es un acto para pleitos y cobranzas. Esa es una de las partes. Otro de los elementos de existencia, es decir, de lo que cobra vida el contrato o el acto jurídico, es el objeto. ¿Qué es lo en qué consiste el objeto? En dar, hacer y no hacer. Dar, obviamente no entendemos, es dar una cosa, doy una propiedad, es decir, el dar es algo que puede darse con algunos requisitos, es decir, ¿qué voy a dar? ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo obtener? Bueno, voy a dar dinero a cambio de una propiedad. Hacer también es, ¿qué voy a hacer? Un acto jurídico, ¿qué voy a hacer? Un poder, voy a hacer algo, una gestión, voy a hacer una obra, es decir, puede ser de hacer o inclusive de no hacer, es decir, puede en un momento determinado una obligación de que no hagas esto porque va en contra de la ley, no, es una obligación de no hacer, me comprometo a no hacer una actividad determinada. Por ejemplo, puede ser una abogada muy exitosa o puede ser un doctor, pero no vas a no hacer abortos. ¿Sí me explico? Claro. No vas a hacer negocios que me pueden perjudicar porque te los estás dando a mi competidor. Pero el no hacer, por ejemplo, el médico, no hacer un aborto. Y esto está en la ley de salud, sobre todo, y en el Código Civil. Por eso decíamos que el derecho común va siempre rebasa todo y se puede meter en todas las áreas. Esto es importante. Eso que menciona el maestro es una manera muy fácil de abordar el contrato que usted pueda tener enfrente. Si lo quiere leer y entender, trate de encontrar entre todas las palabras y cláusulas a qué se está obligando, a hacer algo, se está obligando a dar algo o se está obligando a no hacer algo. Todas las obligaciones caen en esas tres casillas, y eso nos va a dar como que una luz muy clara de hacia dónde se va nuestra obligación. Es cierto, y lo primero y lo básico del objeto es que existe en la naturaleza. Cierto. O sea, si no existe en la naturaleza no se puede hacer un contrato. De lo que no existe en la naturaleza, hay algunas excepciones que son a cosas futuras, pero existen en la naturaleza. ¿Como cuál? Bueno, yo no puedo vender un terreno en la luna en este momento porque no está en nuestra naturaleza humana, pero sí puedo obligarme a construir una casa en un terreno como hacen los fraccionamientos. O sea, no está en este momento, pero yo ya estoy comprando mi casa. Yo estoy comprando una casa que me van a hacer de esta manera. Entonces, sí, puede no existir en el momento, pero la posibilidad de que exista es real, puede manifestarse de esa forma. Ahora, decía usted, maestro, de otro elemento, y hablaba usted de la solemnidad. No sé si nos gustaría platicar un poquito al respecto también de la solemnidad y cuáles son las consecuencias de la inobservancia de algunos de esos elementos. Sí, ahorita avanzamos con ello, pero quiero terminar primero el objeto, ¿no? El objeto debe ser determinado o determinable en cuanto a su especie. Es decir, ¿qué quiero comprar? Quiero comprar este coche. ¿Quieres comprar un Subaru? ¿Quieres comprar un Volare? ¿Quieres comprar un carro? ¿O quieres comprar este novillo o este caballo de carrera? Que no es lo mismo comprar un caballo de carreras que un caballo de carga. O sea, un coche debe ser determinado o determinable en cuanto a su especie. ¿Qué es lo que quiero comprar? Bueno, pues quiero comprar un semental porque quiero tener prácticamente un rancho donde yo pueda producir crías que yo venda claramente. Entonces debe ser determinado o determinable en cuanto a su especie. ¿Qué es lo que quiero comprar? Entonces tenemos primero existir en la naturaleza. Segundo, ser determinado o determinable en cuanto a su especie. Una cosa muy importante es estar en el comercio. Puede ser que exista, pero no esté en el comercio. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un bien nacional, Claro. un edificio público, no están en el comercio, no se pueden vender, no se pueden comprar, no se pueden alquilar.
Es decir, necesita estar en el comercio, es decir, que pueda en un momento determinado existir la posibilidad que la ley puede ser un bien del gobierno, puede ser algo que en un momento determinado es de hecho público, pero para poder comprarlo necesita dejar de ser público y hay un procedimiento especial. Mientras sea público, mientras sea de esa característica, no se puede hacer. Todos estos detalles que va comentando el maestro son bien importantes para que usted no se deje sorprender. El que en el contrato no diga con especificaciones claras qué es lo que está adquiriendo, supone un problema, supone una carencia. Y si le están vendiendo algo que no está permitido, no es lícito, por supuesto no va a llegar a ningún buen puerto. Como de repente pasa que hay gente que quiere vender una servidumbre de paz, o sea, un camino para hacer más grande un terreno y demás. Son puntos importantes que a usted le deben de prender alerta roja con base en lo que dice el maestro. Y lo más claro es comprar drogas. Claro. Tiene que ser a través de un procedimiento muy especial, pero las drogas normalmente no están en el comercio, salvo los laboratorios que se dedican a eso, pero necesitan un procedimiento especial para poder hacerlo. Por supuesto. Debe ser entonces lícito y posible. Es decir, podría venderse droga, sí, pero para calmar el dolor, para algunas cosas, pero tiene que estar totalmente reglamentado. Debe ser lícito y posible. Es decir, contra hechos imposibles no estamos obligados. Es decir, imposible es el hecho que es contrario a la naturaleza o contra una norma jurídica que no puede permitir su vida. Esto es importante. Y aquí, susceptible de valoración pecuniaria, se agrega en nuestros códigos. Yo difiero de esto, de valoración pecuniaria, porque hay cosas que no tienen valoración pecuniaria. La familia, el derecho de los padres o de los hijos, no puede valorarse económicamente. Claro. Entonces, esto se refiere, hay que verlo con mucho entrelineado, porque es algo que se metió al Código de Tabasco, que no está muy claro y que no es posible. No todo tiene valor pecuniario, por ejemplo, las relaciones sociales. Y lo que decía don Guillermo, la solemnidad, es decir, ¿qué se requiere en la solemnidad? Bueno, independientemente de la forma, que puede ser escrita, que puede ser ante notario, hay ciertos actos que revisten mayor jerarquía, mayor importancia, mayor virtud, podríamos decirle, que solamente va a tener validez cuando se hace ante la presencia del funcionario habilitado y con las formalidades necesarias. Por ejemplo, el matrimonio. Claro, es el ejemplo, ¿no? El ejemplo Número clásico. 1. Es decir, pues no me voy a casar ante la ley de los amigos, me voy a casar ante el oficial del registro civil, que es el que le da validez a los contratos. Aunque estuviera de moda el matrimonio maya o con alguna ceremonia así, la realidad es que para que tenga efectos jurídicos tiene que tener esa solemnidad que establece el código. Es el matrimonio entre los amigos, no, eso no. El testamento es otro de los... El testamento es otro acto, son muy solemne, pero aquí en Tabasco es más solemne todavía. Es decir, aquí en Tabasco se regula con un procedimiento muy especial, donde nos obligan a los notarios tener 3 testigos. Es decir, aparte de la fe pública que nada más se pide en algunos otros estados, aquí en Tabasco tenemos todavía la obligación de tener 3 testigos que tengan la capacidad legal, que los testigos no estén inhabilitados o que no tengan interés en hacerlo. Y después una serie de requisitos, como por ejemplo, si es sordo, si es mudo, si es ciego. Es decir, el notario tiene que cumplir con eso sacramentalmente, podemos llamarle, con todos esos requisitos. Y inclusive está tan penado que hasta podemos perder la patente o el fiat de notario. Muy interesante todos los puntos que está comentando nuestro maestro. Vaya tomando nota, por favor, también recuerde compartirnos todas sus dudas al teléfono 9933-581596 y al correo fe.publica.notarios@gmail.com. Regresando del corte, continuaremos platicando con nuestro invitado acerca de todas las generalidades de los contratos y también vamos a platicar acerca de sus dudas.
Por lo pronto haremos una pausa promocional y continúe con nosotros. Esto es Fe Pública. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fe Pública y estábamos teniendo una muy interesante charla con el maestro Carlos Francisco acerca de los contratos y los elementos. Hemos platicado ahorita brevemente acerca de los elementos de existencia y vamos a platicar, ¿no?, de los elementos de validez para que puedan tener ustedes el contexto completo y de ahí vamos a leer algunas preguntas que nos han hecho llegar para que el maestro nos ayude a aclarar sus dudas. Yo creo que lo más importante, Guillermo, es 2 elementos, pues son 4. La capacidad de los otorgantes, la ausencia de vicios de la voluntad, objeto, motivo, fin lícito y la forma. Pero vamos a abordar nada más por el tiempo los 2 primeros, la capacidad de los otorgantes. Acuérdate que hay 2 capacidades, la de goce y la de ejercicio. La de goce se adquiere con el hecho de nacer vivo y viable, pero este derecho nace desde el vientre de la madre, siempre cuando ya sea que sea viable, o sea, que se puede identificar que sí tiene, que van a ser el producto de la concesión, nada más que queda condicionado a que nazca e inscribirlo de inmediato en el registro civil. La capacidad de goce es tener todos los derechos que podemos obtener, o sobre todo va muy ligado a los derechos humanos, es decir, la capacidad que puede tener como ser humano son todos los que podamos obtener y que la ley nos permita, ya sea internos o externos en un momento determinado. En la ausencia de vicios de la voluntad hay unos, por ejemplo, el error, el dolo, la mala fe, la violencia y la lesión. El error, ¿qué es el error? El error es un falso concepto de la realidad que produce que el acto no tenga validez, es decir, creo estar vendiendo una cosa cuando estoy vendiendo otra, un falso concepto. Creo hacer una compraventa que vendí en tanto y no es eso, o creo que compré el ganado que no era, o el coche que las condiciones en que se encontraba. Es un falso concepto de la realidad, eso es importante, y entonces eso induce a llevar al contratante el error. ¿Error por qué? Porque cree estar comprando una cosa que no es, cuando realmente es otra. El dolo es, pues, es el sugestión o artificio para inducir al error a uno de los contratantes, o sea, y el dolo es una manifestación precisamente de disimulación del error por alguno de los contratantes, o sea, prácticamente, oye, me quiero comprar este coche, no, hombre, está en perfectas condiciones, sé que anda mal, y dices, oye, qué bueno está, oye, que lo ven muy limpiecito. Dolosamente lo ven muy limpio, pero yo sé que está no mal, tiene. que está a punto de desvelarse y no se lo digo, me quedo callado. Ese se llama el dolo, ¿por qué? Porque es una disimulación del error de uno de los contratantes. También aquí se habla del dolo bueno. El dolo bueno no causa nulidad, los otros sí. El dolo bueno es el que se da por temor reverencial, esto es importante, o el que usan a veces los comerciantes. Oye, toca esta tela, es la más buena, la más fina, la mejor, y te la da para que tú la toques y ¿sí? Le crees, claro, sí, pero no te está engañando, te la está mostrando. Para él, para venderte, te dice que es lo mejor, pero no es cierto, hay otras telas de mejor calidad. O el temor reverencial es cuando pues le tienes respeto a una persona mayor. Paola le quiere comprar a su papá un coche y si el coche se lo da el papá, pues se lo quiere dar muy barato porque tiene temor de desagradarle. Ya, le entiendo, claro. Sí. Muy buen ejemplo. Podemos ahí. Y la lesión, pues ya lo es cuando hay el aprovechamiento de la ignorancia, la desventaja económica y pecuniaria de uno de los contratantes. Esas son las más importantes. Hacer un contrato implica cuidar muchos detalles. No es únicamente firmar un papel que llenó quién sabe quién. Realmente hay que revisar una serie de cuestiones, como lo está explicando nuestro maestro, para que el contrato sea válido y exista. Entonces,
es muy importante que se asesore de la persona adecuada para que le lleve a buen puerto respecto a la inversión o respecto a la necesidad que usted tenga en mente. En las notarías nos abocamos mucho en cuidar todos estos detalles, en verificar que las partes tengan capacidad, que lo que se está vendiendo sea viable, que sea lícito, que no haya nadie que esté presionando al vendedor o que esté llegando sin su voluntad, sin su consentimiento o malentendiendo lo que se va a hacer. Es la violencia o amenazas de... Qué importante esto en los testamentos. No, en todo. En todo, sí, pero en los Totalmente. testamentos de que tenemos que aparte pedirle... Totalmente, solo... Exactamente, que esté sola la En lo persona. personal yo le digo a los que van a hacer testamentos, no pueden llevar celulares, no pueden tener comunicación, y son 2 o 3 horas que le van a dedicar aquí y concentrarse totalmente, porque no hay mejor testigos que los que son presenciales y que ven los hechos. No es que yo pensé que nada más iba yo a pasar a firmar, no. Tiene que estar presentes en el acto, porque este acto es el acto más importante del señor que va a firmar, tiene temor de morir y es el último acto de su vida. Es un acto prácticamente sacramental y hay que responder a ese acto con toda la atención que se requiere. Y no hay mejor testigo que los que presencian el acto. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar. Vamos a empezar con la primera. Maestro, nos dicen, tengo una propiedad que me donó mi padre, pero se reservó el usufructo. Y ahora queremos venderla por una necesidad económica. ¿Lo podemos realizar? ¿Puedo hacerlo de manera individual o necesito su consentimiento? Necesita el consentimiento, porque si no el que adquiere va a adquirir la propiedad con un usufructo. Entonces, por eso se llama la nuda propiedad. ¿Por qué nuda propiedad? Porque la propiedad está amarrada, es decir, puedes ser propietario pero no podrás disfrutar, mientras la va a disfrutar el otro, todo el usufructo lo tiene, todo el goce lo tiene. Entonces, se puede vender si quiere el comprador adquirirla con esa carga, esperando de que el usufructo se extinga. Pero sí es conveniente y aconsejable que se extinga el usufructo y la compraventa al mismo tiempo. Además tiene un derecho preferente, ¿no? Quien tiene la... Pero se extingue el usufructo. Si lo extingue, sí. Se extingue el usufructo y se extingue y se hace de la propiedad. Por eso es importante lo de las cláusulas de los contratos. ¿Cuáles cláusulas se pueden poner? Las esenciales y las ordinarias del contrato. Las esenciales, aunque no se pongan, te tiene por no puesta. Por ejemplo, en la compraventa, el hecho de que se transmite el dominio es una cláusula que se tiene, aunque sacramental también podemos decirlo, aunque no se ponga, se tiene por hecha. Debe ponerse. Eso es responsabilidad de nosotros los notarios para que darle claridad. Pero aunque no se ponga, si estoy comprando, estoy vendiendo, queda transmitida la propiedad por el solo acto, por el acto jurídico. Y esas son las esenciales. Y las consecuentes de su naturaleza, esas sí se pueden renunciar, pero siempre y cuando sea lícito y posible la renuncia. Tú puedes renunciar a algo, a recibir una renta, puedes renunciar a algo, sí, siempre y cuando sean lícitas y posibles, la ley te lo permite. Acá tenemos otra pregunta, más o menos similar, en sentido inverso. Mi mamá me heredará su casa, pero ella seguirá viviendo ahí y quiere seguir mandando hasta que muera. ¿Qué contrato debo hacer? Ahí de una vez el contrato de compraventa o de donación, reservándose el usufructo. No hay otro más. Y ella va a ser la mamá tendrá el usufructo, tendrá el goce hasta que se muera. Sí, es el que en vida la mamá le entregue en propiedad a la hija ya el Esto inmueble. Esto es tuyo, pero tengo un candado ahí que no me vas a sacar de la casa y me vas a venir con alguien, no. Mientras yo viva me tienes que respetar, inclusive por rentar puedo hacerlo. Esta es una forma muy interesante para los padres de beneficiar a los hijos, pero sin irse de boca y quedarse fuera de la propiedad y ya no tener ni voz ni voto. Sí, inclusive cuando hablábamos de testamento al inicio, cuando es una sola propiedad, es un hijo o 2 hijos o un hijo,
Entonces yo no recomiendo hacer el testamento, no les va a gustar mucho a mis compañeros. Yo recomiendo de una vez que hagan la compraventa con reserva de usufructo. ¿Para qué? La Le vas a dejar donación. hacer un sucesorio, Evitas testamentario o hacer el sucesorio. testamentario. Entonces evite y que tendrá que pagar traslado de dominio, no va a tener dinero, pues que hagan el gasto de una vez. Eso que dice usted es muy importante porque a veces las personas tienen la percepción que el hecho de que hagas un testamento, ya por eso no tienes que hacer todo el sucesorio. Una vez que el testamento únicamente señala quién va a ser el heredero y las características, pero tendrá que hacer la traslación de dominio después a través del sucesorio correspondiente. Otra pregunta que nos hacían, nos dicen, mi papá me dejó las propiedades en su testamento, ¿puedo disponer de ellas? Mientras el testamento no se radique y sea declarado herederos, no pueden hacer nada. ¿Ok? Así es. El que uno como padre haga un testamento no implica que estamos entregando las propiedades. Continuamos siendo dueños mientras sigamos vivos y el testamento lo dejaremos guardado en el cajón como un seguro para cuando faltemos. O puedes revocarlo. Claro, lo podemos cambiar, lo podemos modificar, porque es un traje a la medida. Pero las propiedades siguen siendo nuestras. Por lo tanto, aunque hayamos hecho el testamento en favor de un hijo, ese hijo no puede disponer del bien, no manda, no puede venderlo, no nada, porque sigue a nombre de la persona propietaria. Será hasta que la persona falte que se tenga que llevar a cabo la erradicación que comenta el maestro, llevar a cabo todo el trámite sucesorio y hacer escrituras a nombre de quien ya fue formalmente nombrado heredero. Implica un gasto para los herederos, que lo pueden hacer el padre en vida si es una o dos propiedades. Yo digo, ¿para qué van a gastar? Se lo vamos a repetir hasta el cansancio. De verdad, cada vez que necesite hacer algo respecto a su patrimonio, asesórese adecuadamente. Los notarios con mucho gusto, tenemos las puertas abiertas de la oficina, les damos asesoría gratuita, le vamos a orientar respecto a lo que más conviene a su patrimonio y a sus intereses. Tenemos otra pregunta y nos dicen, me donaron una propiedad, pero me dice mi mamá que me la va a quitar. ¿Puede revocarla o no me la puede revocar? Puede revocarse por las causas que señala la ley durante 5 años. Después del periodo, Por ingratitud, sí, una vez termine el periodo, ya es irrevocable. es muy interesante ese tema, ¿no? Aún así, bueno, pues también si ya como padre diste una propiedad en favor de un hijo, en la escritura pública se cumplieron todos los elementos de existencia y validez que nos explicaba nuestro maestro, pues realmente el contrato tiene toda la fuerza para ser cumplido y el hijo es el propietario y ya como papá, bueno, pues salvo los casos muy excepcionales que menciona nuestro código, la realidad es que ya no podemos echarnos para atrás, no estamos jugando, es una voluntad que ya se otorgó de la forma correcta y el hijo es el dueño. Entonces, también en eso pues hay que ir sobre paso seguro cuando ya queramos realizar esta donación. Sí, en el caso, por ejemplo, que es el único bien, es pobre la mamá, no tiene de qué vivir y lo tienen abandonado, entonces se puede justificar claro, la causa y por lo tanto la revocación en esos casos podía proceder. es correcto. Tenemos otra pregunta por acá, va un poco enfocada a la capacidad. Dice, le donaron un terreno a mi niño, ahora lo queremos vender, pero él sigue siendo menor. Los papás, nosotros, estamos de acuerdo. ¿Podemos hacerlo? Necesitan autorización judicial y acreditarle ante el juez la necesidad o el beneficio por el menor. Sí, a los menores se les protege, ¿verdad? Sí, no es nada más de que quiero venderla ahora, tienes que acreditar el interés jurídico y tienes que señalar y el juez va a determinar si el producto de la venta va a ser para algo mejor para la el menor. necesidad o ventaja. Así es. Por lo mismo, si hacemos, o sea, si ya nuestro hijo menor de edad es propietario de un bien, no podemos disponer de esa propiedad a como nos plazca como padres, por más que tengamos la representación legal del menor. La realidad es que las leyes protegen
el patrimonio de los menores, de los incapacitados, y pues hay una serie de mecanismos si acaso se logra comprobar que es necesaria la venta, pero en la gran mayoría de los casos pues no se realiza. Y nos hacían una última pregunta y nos decían, necesito prestar un dinero, ¿de qué forma me puedo asegurar y garantizar de que me lo vayan a devolver? Haciendo un contrato con garantía hipotecaria o con prendaria. Es la mejor forma, ¿no? En cualquiera de las dos, prenda o hipoteca. Muy bien, pues ha sido un placer, maestro, tenerlo en este espacio. Realmente es una persona sumamente sabia y nos ha compartido sus conocimientos de una manera muy sencilla. Espero que en este programa logremos el cometido de que usted pueda comprender de una manera fácil todas las implicaciones que tiene el firmar un contrato. Así que muchas gracias, maestro, por acompañarnos. Si ustedes quieren visitar o consultar al maestro, recuerde que la notaría número 20, de la cual es el titular, se ubica en la calle 5 de Mayo, el número 407, en la Colonia Centro, aquí en Villahermosa, y el teléfono es 9933-1240-19, celular 9932-050991, y el correo es cfdacduc@hotmail.com. Maestro, no sé si quisiera usted hacer alguna conclusión. No, darle las gracias, y de veras me vuelve la fe y el entusiasmo ver jóvenes con ganas de hacer las cosas bien, de pasar sus conocimientos a la sociedad que tanto lo necesita. Creo que esto es vitalizar a los que ya estamos un poquito cansados. No, un gustazo tenerlo aquí. Esperamos que hayan disfrutado este programa tanto como nosotros. La realidad es que si hablamos de derecho en Tabasco, hablamos de Carlos Francisco Dagduc Cadenas. Y para todos nosotros es un privilegio haberlo tenido el día de hoy. Maestro de maestros, y a la verdad es una persona con una trayectoria intachable. Y les agradecemos mucho que nos hayan escuchado, que nos hayan visto. Les invitamos el próximo lunes para que puedan seguir aquí con nosotros. Vamos a seguir hablando de varios temas que van a ser muy interesantes para todos ustedes. Y no se olviden que tenemos una cita agendada en Fe Pública. Muchas gracias y buenas noches. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe.